En esta entrevista vas a conocer el misterio de la lengua vasca. Vas a conocer algunas palabras intraducibles de ese idioma, las relaciones que tiene con el español y con otros idiomas, y todo de la mano de Irune. ¿Quién es ella? Te lo cuento en esta entrevista. Te doy la bienvenida a estas charlas para estudiantes avanzados de español y para curiosos de la lengua. Hoy tengo el placer de estar aquí con Irune Verdún Villamonte. Irune es profesora de español como lengua extranjera en la Facultad de Letras de la Universidad de Hong Kong, China. Es doctora en lingüística aplicada, licenciada en filología inglesa, filología alemana y traducción e interpretación, y ha cursado el máster de español en lengua extranjera y el máster en estudios avanzados en literatura española y latinoamericana. Es profesora de L desde 2012 y ha trabajado como tal en Alemania, Costa Rica, Taiwán y desde 2018 en Hong Kong. Ha dado conferencias en España, Japón, Seúl y Tailandia y es autora de varios artículos. Su principal trabajo se centra en la creación de materiales y en investigar el desarrollo de la inteligencia metafórica en estudiantes de español como lengua extranjera. Bienvenida, Irune. Gracias, Mabel. Gracias por invitarme para hablar del euskera. Bueno, pues a ver, voy a empezar, voy a compartir la pantalla entonces, ¿vale? Y nada, voy a hablar del euskera hoy o del vasco. Y bueno, la primera pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos es ese misterio, ¿no?, del euskera. Eh, bueno, a ver si me quieres preguntar algo al respecto. El euskera es un idioma Sí. pues, rodeado de misterio y desconocido para muchos, Ujú. como has mencionado. ¿Por qué crees Sí. que esto es así? Bueno, yo creo que la verdad el euskera es un idioma que no tiene ninguna relación con ninguna lengua indoeuropea, ¿no? Aquí he puesto un mapita pues, en el que se puede ver cómo están pues, las lenguas románicas, las lenguas germánicas, las lenguas eslavas. Y aquí pues vemos el País Vasco, ¿no?, con el euskera solo, junto pues con el húngaro o el finés también, ¿no?, que son lenguas aisladas dentro de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues el euskera se habla en el País Vasco español, el País Vasco francés y Navarra, y actualmente tiene 1.100.000 habitantes y siempre ha creado esta cosa de misterio porque se considera una de las lenguas más antiguas del mundo. Es que no solamente que no sepamos de dónde viene, sino también pues que hay siempre toda esta cosa de, ay Dios mío, ¿qué es? Y por qué no tiene relación, ¿no?, con ningún otro idioma. Bueno, aquí vemos el mapa, ¿no?, del País Vasco español y aquí pues la parte tan pequeñita del País Vasco francés dentro de Francia. Y bueno, pues eso sí, como he dicho, el origen es completamente desconocido, no es una lengua indoeuropea y hay algunas teorías, ¿no?, al respecto. Algunos piensan, por ejemplo, pues que el euskera viene del vasco iberismo, que está emparentado con las lenguas prerromanas, ¿no?, de la península ibérica, es decir, que antes de que los romanos llegaran a España o a la península ibérica, en aquel momento, pues ya se hablaba euskera. Otras teorías lo relacionan con las lenguas caucásicas, ¿no?, pues con las lenguas, sobre todo el georgiano y de esa zona bueno, del Cáucaso. Y algunos investigadores también han encontrado alguna relación con el bereber. Y también está esta teoría del sustrato vascónico, ¿no?, que el euskera pues, es una lengua paleolítica en Europa que ya existía antes de la llegada de las lenguas indoeuropeas, y que las otras lenguas pues, murieron con el indoeuropeo y el euskera pues, es la única lengua superviviente, ¿no?, que queda. Entonces siempre este misterio de ahí de dónde viene. Y bueno, como se puede ver, 2023 todavía no lo sabemos. Sí que es verdad que es una lengua antigua y hace muy poquito, de hecho en noviembre del año pasado, hubo una gran repercusión porque hasta noviembre pues el texto más antiguo que teníamos en euskera era del siglo X, pero encontraron esta lámina que es una mano que se piensa que se usaba para hacer ceremonias, bodas, y pertenece al siglo I antes de Cristo.
y tiene la palabra sorioneku, que sería hoy en día en el euskera actual sorionak, que es felicidades, ¿no? Entonces por eso pues se asocia con alguna celebración. Pero bueno, como se puede ver, pues es una lengua muy, muy antigua y con mucho misterio. Y claro, como es tan antigua, rodeada de tanto misterio, ¿cuál crees que es la importancia de la conservación y difusión del euskera en la actualidad? Sí, bueno, en la actualidad hemos mejorado mucho. Porque antes, pues antes del franquismo y todo, había dialectos, ¿no? Era muy difícil que las personas se comunicaran entre sí, y a partir de 1970 surgió como el euskera batúa, el euskera unido, que es como la estandarización del euskera, que es la que se usa en la administración, en los periódicos, en la literatura. Y bueno, los dialectos pues siguen vivos, se usan en el día a día, ¿no? Pero se intenta que el euskera tenga ese estatus de lengua oficial, que realmente es una lengua cooficial en el Estado español, y se hacen muchas cosas, ¿no? Para poder pues mantener esa situación, ¿no? Bueno, como podéis ver aquí en el mapa, pues la situación actual que es en España, que en algunos pueblos en Álava sí que se habla. En Vizcaya se habla en casi toda la provincia, pero sobre todo muy en los pueblos pequeños, ¿no? En ciudades más grandes como Bilbao, pues casi todo es en español. Y en Guipúzcoa, pues se habla en casi toda la provincia, y en Navarra en la zona norte, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, en Francia también la gente sí que sabe más euskera, pero lo hablan menos, ¿no? También en Francia no tiene esa situación de ser una lengua cooficial. Entonces, bueno, pues en España, como he dicho, es cooficial, ¿no? Y está reconocido como un bien cultural. Y pues tenemos algunas instituciones como la lengua perdón, la Academia de la Lengua Vasca, que busca pues establecer formas, ¿no? Normalizar la situación de cómo se dice esto en una región, aunque sea una región muy pequeña, hay muchas diferencias entre un dialecto y otro, ¿no? También tenemos medios de comunicación como literatura, prensa escrita, la radio, tenemos una televisión completamente en euskera, un canal de televisión, grupos de música, y también las universidades ofrecen la posibilidad de hacer estudios en euskera, ¿no? En vasco. Por ejemplo, está pues, filología vasca, que es para ser profesor de euskera en las escuelas o igual en las universidades, y también algunas carreras pues como medicina o empresariales que se pueden estudiar íntegramente en euskera, ¿no? Entonces, pues bueno, la actualidad ha mejorado mucho si lo comparamos con la situación de hace algunos años. Y bueno, pues en Francia, al no ser una lengua cooficial, la situación es un poquito peor, pero bueno, aún así hay algunas partes en las que pues sí que se pueden encontrar carteles bilingües en francés y en euskera. La verdad es que es muy interesante y la verdad es que yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que se agradece también no esconder esa lengua, sino darle ese impulso para que mantenerla viva, porque yo siempre digo que una lengua no es solo una forma de comunicarse, sino es una forma diferente de ver el mundo. Sí, sí, y totalmente. Y además es que ahora cada vez hay más gente que está estudiando euskera. Yo, por ejemplo, cuando empecé en la escuela, fui una de las primeras generaciones que estudió todo en euskera, y luego pues éramos un poco como los raritos, ¿no? De fíjate que estudio todo en euskera, pero ahora casi todo el mundo estudia todo en euskera y se han dado cuenta pues que eso, que al final tienes este bilingüismo, que la gente sabe pues euskera y castellano. Si quieren quedarse en el País Vasco, pues pueden hacer su vida en euskera. Si quieren viajar al extranjero, como ha sido mi caso, pueden estar con el castellano, con el inglés, con otra lengua, y no pasa nada. Pero siempre suma, nunca Exacto, resta. siempre suma, exacto, siempre suma, y te abre también otro sistema lingüístico, otro sistema gramatical, todo, todo, todo. ¿Y de qué forma influye la cultura y la lengua del euskera en la lengua española? Pues la verdad suele ser al revés, desgraciadamente, pero sí que es verdad que el español ha cogido en la lengua, por ejemplo, ha cogido algunos préstamos, ¿no? Del euskera. Hay palabras que utilizamos día a día como izquierda, que viene del euskera esquerra, o mochila, cencerro.
¿no? Que son palabras, bueno, pues que han cambiado un poquito la grafía, pero realmente pues el español las ha tomado directamente del euskera. Y luego hay otras palabras pues que las ha mantenido en euskera porque igual pues no hay una traducción, ¿no?, directa al español, como puede ser pues pelotari, ¿no?, que es la persona pues que juega a la pelota, ¿no?, este deporte que es muy vasco, que es pues, jugar contra una pared y lanzar la pelota, o la icurriña, que es la bandera del País Vasco, o Lendakari, que sería el presidente, ¿no?, del País Vasco. Entonces hubo influencia en su día, hoy en día no tanto, pero cuando se empezaron pues, a desarrollar la lengua española, a estar en contacto con el vasco, pues sí que el español tomó algunas palabras, pero normalmente suele ser al revés. ¿Y podrías mencionar algunas de las palabras del euskera que Sí. no tienen traducción al español? Sí, algunas de ellas, por ejemplo, que yo además las uso cuando hablo castellano, porque no hay ninguna traducción. Por ejemplo, amaiquetaco, que amaiquetaco es un poco como el almuerzo, pero tiene esta connotación de amaica, que es 11. Entonces es como el almuerzo de las 11, ¿no? Solamente es como el tentempié, ¿no? Pero que en España pues el tentempié lo puedes hacer pues a las 12, a las 12:30, pero nosotros amaiquetaco siempre ha sido como a las 11, ¿sí? Lo que comemos a las 11. O por ejemplo, aspaldico, que significa, hombre, pues hace cuánto tiempo que no hablamos, ¿no? Y cuando dos amigos se encuentran y dicen, hombre, aspaldico, ¿no? Que en español de, hombre, pues cuánto tiempo, ¿no? Pero realmente, pues nada más con una palabra ya lo tienes ahí. Por ejemplo, sirimiri, que es un poco como la llovizna, como el chispeo, pero tiene esta connotación del norte de España, como el orvallo en Galicia, ¿no? Que tiene esta cosa de gris, de día que te apetece estar en la cama, ¿no? Y que es una llovizna muy, muy suave. Luego hay una que me gusta mucho, que es gaupasa, que es pasar toda la noche de fiesta o toda la noche sin dormir, que viene de gau, que es noche, y pasa, pues pasar, entonces que pasas la noche en blanco, la noche sin dormir. Tripasorri, que es de tripa, ¿no? Y de sorry, que es como gusano. Entonces sería como el gusano del estómago, esas ganas de tener mucha hambre, ¿no? El cosquilleo este que sentimos cuando tenemos mucha hambre, que en España, en español dices, bueno, pues tengo hambre, ¿no? Pero nosotros tenemos así, tripa sorry. O, por ejemplo, jatorra, que puede ser pues campechano, es una mezcla, o sea, puede ser majo, pero con las connotaciones de una persona campechana y muy simpática. Entonces, sí, estos son algunos ejemplos. Son bastante curiosos, me gustan mucho esas Sí, palabras que no tienen traducciones en una lengua, ¿no? Cómo sí, a mí sintetizan. también, O sí. Y que porque están sí, ligadas también, creo que con la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, los vascos siempre nos dicen que nos gusta mucho comer y aquí, por ejemplo, pues vemos ya dos nada más relacionadas con la comida. exactamente, tenéis fama de comer mal. Sí, 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 y pocas raciones también, sí. Claro, a mí me gustan también mucho porque, como hemos dicho anteriormente, es una forma de ver el mundo diferente. Entonces, si Ujú, existen esas sí. palabras es porque había necesidad de usar esas Sí, palabras. totalmente, sí, es como cuando creo que son los esquimales que tienen como 21 formas para nombrar la nieve, por ejemplo. Sí, cosas, porque para nosotros en España pues nieva un poquito, entonces pues nieve, ya está, pero para ellos hay muchas formas. Entonces sí, es un poco para las carencias estas de una cultura, ¿no? A otra, lo que hay. Y Irune, ¿cómo crees que Sí. podría el euskera contribuir a enriquecer, si cabe más, el Sí. español como lengua? Bueno, pues aquí he puesto este meme de me hiciste reflexionar porque la verdad es un poco complicado hoy en día. Así que, como te he comentado antes, ¿no? Pues en su día cuando el euskera y el castellano estaban en relación, tenían este contacto, pues sí que era mucho más fácil, ¿no? Pero hoy en día es más o menos que el español enriquece al euskera. El inglés enriquece al euskera, ¿no? Tenemos pues que he puesto, ay no, perdón, que he puesto por aquí, bueno, algunas palabras, ¿no?, que el euskera ha tomado del español. Por ejemplo, alcalde, alcatea, ¿no? Muchísimas, enchufe, muchas palabras que sobre todo son palabras del siglo XX, ¿no? Cosas que utilizamos hoy en día, pues que antes no se usaban. Y por ejemplo, del inglés, pues todo lo que es followers.
Internet, Instagram, Facebook, es que no traducimos absolutamente nada. Lo Entonces, mismo pasa, claro, desgraciadamente, en español. sí, en español. Bueno, igual en español es bueno, cara libro, ¿no? Alguien que dice, Facebook sí, cara libro, o followers, seguidores, pero sí, pero en euskera yo creo que todavía se nota más, ¿no? Porque como mucha gente pues es bilingüe, pues ni nos molestamos en buscar una palabra en euskera. Entonces, tristemente, antes sí que era que el euskera pues enriquecía al español, pero ahora es el español, bueno, el euskera toma préstamos del español o del inglés o de otras lenguas. ¿Y qué diferencias y similitudes existen entre el euskera y otros idiomas como el español o el inglés, lenguas germánicas, ¿no? También. Sí, sí, bueno, aquí os he puesto un ejemplo de las lenguas románicas, germánicas y el euskera, ¿no? Para que la gente vea un poco cuál es la diferencia. Pues bueno, en español decimos el agua, ¿no? En portugués agua, italiano la aqua, entonces bueno, pues lenguas románicas más o menos nos entendemos, ¿no? Luego ya pues lenguas germánicas, water, vasa, en holandés water, pues bueno, se entiende, ¿no? Pero luego llega el euskera con ura, que no hay por dónde cogerlo, no sabemos eso, pues de dónde viene, ¿no? Entonces, pues sí, no hay ninguna relación, la verdad. Se aprende euskera o se aprende euskera, ¿no? No es como, bueno, pues sí, hablo de lo que hablábamos antes, no hablo español, venga, pues más o menos entiendo italiano, entiendo portugués o hablo alemán, venga, pues entiendo holandés, ¿no? Pero con el euskera pues no es el caso, ¿no? Aquí, bueno, he puesto algunos ejemplos, ¿no? De que el euskera ha tomado préstamo de otras lenguas, ¿no? Porque tampoco es Dios mío, no tiene nada que ver con nada. Pues no, algunas palabras sí que se pueden entender, ¿no? Por ejemplo, pues alcalde, ¿no? Alcatea o gente, yendea, genética, que solamente pues hemos puesto la K porque en euskera no hay C. Del latín, igual piperra, ¿no? Peperis, pimiento, corpus, sí, cuerpo, pues en euskera es gorpucha, reina, que es súper parecido al latín, ¿no? Regina, pues es regina, y algunos préstamos en francés, que esto sobre todo se ve más pues en el País Vasco francés, ¿no? De estar en contacto con la lengua. Y luego también, pues bueno, la morfología de la lengua vasca es muy diferente a cualquier otra morfología. Tenemos 23 declinaciones, hacemos diferencia entre ser animado, ser inanimado, plural, singular. Aquí os he puesto la tabla de todas las declinaciones habidas y por haber. Y las preposiciones se ponen al final, ¿no? Luego también usamos verbos auxiliares, que en el verbo auxiliar pues tenemos el sujeto, también puede haber el objeto directo y el objeto indirecto, ¿no? Entonces aquí pues esta tabla es según quién habla, cuántas cosas tienes, a quién estás hablando. Creamos el auxiliar. De hecho, en euskera tenemos un dicho que dice, bueno, diablo viejo no aprende euskera, ¿no? Porque la verdad es una lengua difícil, la verdad, tiene sus cosas, pero bueno, también creo que es una lengua muy poética, ¿no? Que te ayuda también a entender pues otro sistema, ¿no? Y a otra forma de ver las cosas. Aquí os he puesto la tabla con todo del subjuntivo, todos los auxiliares del subjuntivo, del condicional, del potencial y todo. Y bueno, aquí hay un texto en euskera para ver pues cuántas palabras hay parecidas, ¿no? al español y solo hay tres, mancha, lanza y adarga, ¿no? Es verdad que igual en los textos actuales, porque este es del Don Quijote, ¿no? En los textos actuales pues sí que hay palabras más similares, ¿no? Pero bueno, aún así pues el porcentaje no es muy alto. Impresionante, ¿no? Sí, la verdad Sí. sí. Eh, ¿Y qué papel juega el euskera en la cultura y la identidad del País Vasco? Sí, pues la verdad juega un papel muy importante, más de lo que creemos. Yo la verdad me di cuenta de ello cuando me mudé del País Vasco, ¿no? Me fui a vivir a Alemania, o cuando también estaba en contacto con personas de otras regiones, ¿no? De España, porque bueno, pues los vascos, como estamos muy orgullosos, ¿no? De nuestra lengua, de nuestra cultura. Y, por ejemplo, pues sí que se hacen eventos, ¿no? También para promover el euskera, ¿no? Porque, bueno, es una lengua
que ahora tiene 1 millón de habitantes, pero hace algunos años pues sí que tuvo muchos problemas, ¿no? Para mantenerse, sobre todo durante la dictadura franquista. Ahora va poquito a poco, pero no llega, por ejemplo, pues al nivel del bilingüismo del catalán o del gallego, ¿no? Entonces, pues sí que se hacen algunas actividades como el Ibil al Día, que es la fiesta de las escuelas, de las ikastolas, ¿no? De las escuelas donde se habla vasco de Vizcaya. Corrica, que es pues es corricas de correr, entonces pues es como una especie de maratón que se hace durante 2 o 3 días para recaudar dineros, para ver que bueno, pues que el euskera está aquí, o la bercholaricha, ¿no? Que es pues cantar versos delante de gente, pero es todo íntegramente en euskera. Y otras cosas, por ejemplo, pues muy características del País Vasco es la icurriña, ¿no? La bandera del País Vasco que se encuentra pues en las fachadas de los edificios, ¿no? De los edificios públicos, también igual de vez en cuando en alguna calle o en alguna casa particular. Y una cosa que a mí me llamó mucho, mucho la atención, que no me di cuenta hasta que me mudé del País Vasco, y creo que ya lleva 2 años fuera, que viviendo en Alemania, que es la tipografía vasca, que una amiga mía de Madrid me dijo, oye, pero es que me encanta la tipografía vasca. Y yo le dije, ¿el qué? ¿Qué es eso que me estás contando? Y dice, sí, 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 y me enseñó. Y yo, no, pero esto es la tipografía normal. Y luego ya eso me hizo reflexionar, y claro, mi padre es de Madrid, ¿no? Y digo, es verdad, es que mis viajes cuando era pequeña, que iba a Madrid, en Alemania, y digo, claro, es que es una cosa que solamente encontramos en el País Vasco, ¿no? Entonces, digo, fíjate que tenemos hasta nuestra propia tipografía, que es una cosa muy, muy de una región, ¿no? Muy, muy suya. Entonces, sí, tenemos varias cosas, sí. Es muy curioso, yo me di cuenta también al poco de estar, de Ujú. visitar el País Vasco, Sí, todos los carteles tienen la misma sí, tipografía, pero es que además sí. los carteles de las direcciones Ujú. en un pueblo, ¿no? Donde te pone el Sí, ayuntamiento para allá, el sí. polideportivo, el museo, también tienen esa tipografía. Sí, Y y claro, yo bueno, como he crecido con eso, pues me parece normal. Yo y digo, no, fuera pero ¿qué del me estás País contando? Vasco, Sí, ¿no? Fuera del País Vasco, los restaurantes, los bares que son de pinchos, ¿no? Que también son algo ujú, muy, muy típico del sí, País Vasco, también sí, tienen esa misma tipografía. sí. Yo me di cuenta también en Madrid que pues hace como 5 o 6 años estuvo muy de moda, ¿no? Los bares de pinchos. Creo que uno que es una cadena que se llama Lisarrán, creo, y es la tipografía, ¿no? Del País Vasco. Y digo, fíjate, qué curioso. Pues cosas que no te das cuenta, ¿no? En el día a día. Claro, porque están integradas, ¿no? Claro, claro. Es como, pues yo también digo, la gente, sí, con el acento vasco, que la familia de mi padre es de Madrid y de Zaragoza. Entonces, la primera vez que fui a Zaragoza y los primos de mi padre me hablaban, yo estaba como, ¿qué hablan? ¿Qué dicen? Que son cosas que tenemos muy integradas, que nos parecen normales, pero en cuanto sales de tu región, pues te das cuenta de que no es siempre así. Y ya para acabar, Sí. ¿qué mensaje le darías a las personas interesadas en aprender el euskera o conocer Ujú. más sobre su cultura? Bueno, yo les diría que se animen. Es verdad que he dicho que el euskera es muy difícil, Dios mío, que el diablo viejo no aprende euskera, pero la verdad es que es una lengua muy bonita. Yo tengo, de hecho, amigos alemanes, polacos, rusos que viven en el País Vasco y que han aprendido euskera y que hablan muy bien euskera, que estoy súper orgullosa de ellos porque sé que es muy difícil. Pero eso es una lengua que te lleva a otro sistema de ideas, de pensamiento. Es también una lengua muy, muy poética, ¿no? Al final, la sociedad vasca es una sociedad muy antigua y muchas palabras pues están surgidas como de composiciones, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, los nombres vascos es pastor, flor, bueno, luna, ¿no? Que también se usa un poco en español, hierba. Entonces, sí, yo le animo a la gente, la verdad, que aprenda euskera, que les puede dar un poco de miedo al principio, pero también si no quieren adentrarse, venga de lleno en el euskera, pues que aprendan algunas palabras como aupa, que es como saludamos en el País Vasco, o agur, que es adiós, ¿no? Y ya la gente pues les emociona mucho, ¿no? Cuando vemos a un extranjero que dice estas dos palabras y es como, ay, Dios mío, te sientes interesado. Y bueno, la cultura vasca, que es todo un mundo,
una cultura muy diferente a la cultura española, a la cultura francesa. Yo les animo a la gente completamente pues que sigan investigando, que vayan al País Vasco, que estén en contacto con la cultura, con la lengua y nada, les animo a ello. Nos quedamos ya con las ganas de saber un poquito más Sí. no solo sobre la lengua, porque nos has contado muchísimos datos súper interesantes, sino también Sí. sobre la cultura Ujú. y bueno, nos dejamos para una próxima Sí, claro. la mitología también Sí, vasca, porque eso da porque para otros 30 minutos. exactamente. Así que Irune, te agradezco Vale. muchísimo. Escaricasco. Sí, es que ricasco. Muchas gracias. Nos vemos en otra, porque Vale, la verdad es sí. que he disfrutado mucho y he aprendido mucho y estoy segura que también lo han hecho quien nos está viendo y nos está escuchando. Espero sí. Espero que les haya gustado y que se animen a ir a Euskadi, a estudiar euskera o tener un poco de contacto también con la cultura, saber un poquito más. Nos vemos en una próxima. Venga, Muchas hasta la gracias. próxima. Agur, Chao, chao, agur. agur.